César Vallejo, cuando el dolor se volvió poesía. Hoy les vamos a contar la historia de uno de los escritores más importantes del Perú y del mundo, César Vallejo, un poeta que no solo escribía con tinta, escribía con el alma. ¿Pero quién fue realmente César Vallejo y por qué su poesía es tan profunda? Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en La Libertad. Fue el último de 11 hermanos. Su papá se llamaba Francisco de Paul Vallejo Benítez y su mamá María de los Santos Mendoza Cordonero. Ambos eran de fuerte tradición religiosa, y de hecho, sus abuelos habían sido sacerdotes, y por eso Vallejo siempre tuvo una relación intensa con la fe, a veces con amor, a veces con cuestionamiento. Estudió la primaria en Santiago de Chuco y luego de la secundaria en Huamachuco. Más adelante viajó a Trujillo para estudiar en la Universidad Nacional de La Libertad. Ahí se matriculó en Filosofía y Letras, luego en Derecho, pero también trabajaba como receptor, o sea, como maestro de niños para poder mantenerse. En Trujillo conoció el famoso Grupo Norte, donde estaban otros jóvenes intelectuales como Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre. Ese grupo fue clave para Vallejo, encontrará su camino como poeta y se interesará en temas sociales. En 1915 obtiene su título de bachiller en letras con una tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana, donde ya mostraba su pasión por la literatura y su capacidad de análisis. Ese mismo año regresó a Lima, donde se matriculó en la Universidad Mayor de San Marcos para continuar sus estudios en Derecho. En Lima trabajó como profesor, escribiente. También empezó a publicar artículos y crónicas en diarios como la Crónica El Norte. En medio de esas luchas personales y económicas, empezó a escribir los poemas que luego formarían su primer libro. Cuando tenía 27 años, Vallejo publicó su primer libro, Los Heraldos Negros. Fue en 1919. Ese libro no fue cualquier cosa. Hablaba de la muerte, del abandono, de la tristeza, que no se explica. Era como si cada verso saliera desde una herida abierta. Un año después, en 1920, todo cambió y volvió a su pueblo, y fue acusado injustamente de participar en una protesta. Lo mantenieron preso en Trujillo por más de 3 meses. Esa experiencia lo rompió, pero también lo transformó. Y de ese dolor nació su obra más extraña y revolucionaria, Trilce, publicada en 1922. No usaba comas ni puntos como todos. Inventaba palabras, cambiaba estructuras, mezclaba el sufrimiento con el juego del lenguaje. Era tan diferente que muchos no lo entendieron, pero hoy es uno de los libros más importantes de la poesía en español. En 1923 decidió embarcarse hacia Europa. Llegó a París con pocos soles en el bolsillo y muchas ideas en la cabeza. Pasó hambre, frío, noches sin cama, pero también se encontró con la vanguardia artística del mundo y con Georgette, la mujer que lo acompañaría hasta el final. En medio de esas dificultades, nunca dejó de escribir. En 1928 viajó a la Unión Soviética y quedó impactado por el ideal socialista. Desde entonces empezó a mezclar su poesía con su compromiso político. En 1931 publicó El Trusteno, una novela que denuncia cómo las empresas extranjeras explotaban a los mineros peruanos. Ese mismo año escribió también Paco Yunque, un cuento infantil donde se ve el abuso de poder y la injusticia desde la mirada de un niño. Cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936, Vallejo no fue indiferente, apoyó la República y escribió con el alma desgarrada poemas como los que aparecen en España. Aparta de mí este cáliz. Terminó en 1937. Muestra su lado más humano y comprometido. Un año después, el 15 de abril de 1938, César Vallejo murió en París, con apenas 46 años. Su cuerpo no aguantó más, pero lo increíble es que años antes ya lo había escrito en uno de sus poemas, Moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Después de su muerte, en 1939 se publicaron 2 libros fundamentales, Poemas Humanos y España, Aparta de mí este cáliz. Ahí vemos a un Vallejo distinto, ya no solo sufre, también espera, sueña y lucha. César Vallejo no fue un poeta de frases bonitas, fue un hombre que escribió cuando no sabía qué hacer con el dolor, que transformó el sufrimiento en versos y los convirtió en puentes para los demás. No le importó romper las reglas ni parecer extraño, le importó ser honesto, incluso si eso le dolía. Su poesía no busca aplausos, busca que alguien se sienta menos solo. Hoy, en un mundo que corre, que grita, que olvida, Vallejo sigue ahí, con sus palabras hechas de carne, de hambre, de esperanza. Y aunque murió en París, con aguacero, nunca se fue del todo, porque mientras alguien lo lea, él sigue escribiendo en nosotros.